La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5. El día de hoy, me encuentro, Ricardo no pudo asistir por razones personales, pero pues vamos a iniciar el tema de hoy, más bien darle continuación a lo que es la transmisión del día de hoy. Gracias a todas las personas que se van integrando a la sesión. Vamos a dar un poco de tiempo para que esto continúe, que sigan integrándose otras personas. Mientras tanto me presento, ya la mayoría me conoce. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy licenciado en Psicología y formo parte del equipo de Radio Humanismo 4 y 5, de Clínica Humanista, de Expansión y Rehabilitación de la Conciencia, que es en donde se brindan tratamientos de rehabilitación para personas con situaciones de dependencia a sustancias, generalmente alcoholismo y drogadicción, aunque también se dan sesiones a personas con problemáticas de consumo, de proceso o algunas otras problemáticas como lo puede ser la codependencia, desórdenes alimenticios o cualquier otra circunstancia que llegue a afectar la funcionalidad o el funcionamiento de la persona. Vamos hoy a continuar con la transmisión de personalidad adictiva. Es el tema personalidad adictiva y vamos a dar un breve espacio para que se vayan integrando, recordándoles a todos que tenemos una plataforma en YouTube que es Radio Humanismo 4 y 5, que es en donde se suben las transmisiones cuando ya estén cargadas, que están las transmisiones que ha hecho Alejandro los días martes, que en esta semana fue la conclusión del tema componentes del sistema familiar, y los viernes se está transmitiendo lo que es el tema de defectos de carácter con el maestro Roberto Gutiérrez, Roberto Junior, y Alejandro, mi compañero, su hermano. Y al final el canal sirve precisamente para transmitir este tipo de mensajes basados en lo que es el desarrollo humano, psicología humanista, que es el corte que trae Roberto. Y vamos a ir iniciando. Nos habíamos quedado la semana pasada en explicar algunos de los componentes. Estaba platicando con Ricardo precisamente al respecto de cuáles son las características que tiene una persona con dependencia a sustancias. Hemos hablado en particular de sustancias, lo que es ingesta de consumo de sustancias psicoactivas, llámese alcohol, tabaco, algunos estupefacientes, psicofármacos, entre otros. Sin embargo, aquí hemos también especificado que realmente la conducta adictiva no es exclusiva de la persona que tiene ingesta de sustancias psicoactivas. También lo son, puede llegar a ser una problemática la persona que tiene un exceso en los hábitos, por ejemplo, que podrían ser desórdenes alimenticios, en lo que podría ser adicción al juego, adicción al caos, que muchas veces es lo que a algunas personas les llega a ocurrir. Y aunque se ha dicho en algunas ocasiones que hay de enfermedades o de adicciones, cuando la persona tiene una conducta adictiva, nos podemos dar cuenta realmente en la disfuncionalidad que va perdiendo, más bien en la disfuncionalidad que va adquiriendo en lo que son sus actividades comunes. Hablábamos en la primera sesión de hace ya 15 días, esta es la tercera sesión del tema de personalidad adictiva, que un comportamiento adictivo se basa básicamente en que la persona pierde un correcto desempeño o deja de tener un correcto desempeño en sus actividades cotidianas, como lo puede ser, por ejemplo, lo más cotidiano es que las personas con ingesta de sustancias empieza a haber síntomas de aislamiento, lo que pudiese ser irritabilidad, tienen características también muy específicas basadas en
que se limitan a hacer ciertas cosas por darle preferencia en este caso al consumo. Muchas gracias José Arturo, que me comentas. Ahora voy a arreglar esta parte del audio. Denme un momento, por favor. Yo creo que lo voy a agarrar porque ya tenemos problemas también en ese sentido. Y bueno, pues aprovecho para saludarte, José Arturo Calderón Fernández. Muchas gracias por el comentario. Pues bueno, vamos a seguir. Se escucha muy bajo, Charlie. Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Gracias por tu retro. Y pues bueno, comentaba que la personalidad adictiva se basa, realmente no hay factores específicos o predeterminados que se puedan decir que por eso la persona cae en determinadas conductas adictivas. Más bien son factores aleatorios los que influyen más que nada en la persona. Dice Héctor, voy a estar leyendo los comentarios aprovechando que ya se están integrando más personas. Dice Héctor Flores, hola Charlie, gracias por compartir tu sabiduría y recibo un saludo desde Santana, California. Muchísimas gracias Héctor Flores por el tiempo, gracias a todos los que están integrando por el tiempo, por la compañía y sobre todo pues, por darse este breve rato para escuchar a un servidor. Dice Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, el osito, compañero del Grupo Samadi. Charlie, saludos, un fuerte abrazo de vuelta, muchísimas gracias Rodolfo, gracias por integrarte. Y pues bueno, la intención era o se pretendía que fuese que el tema terminara o concluyera el día de hoy. Sin embargo, muy desde un punto de vista personal, lo veníamos comentando también en sesiones anteriores, el tema de personalidad adictiva realmente da para más en un sentido amplio. No solamente es cuáles son los factores que llevan a la persona a tener determinadas conductas compulsivas, sino pues yo vería pertinente también el atender el cómo tratar a una persona que tiene conductas, un comportamiento adictivo, más que nada, porque al final de cuentas sabemos que es una problemática que espero no ser muy inapropiado con el comentario, pero no afecta solo a una persona, ojalá fuera solamente a la persona que consume. Desafortunadamente es una enfermedad familiar que afecta por lo menos a todos los componentes del sistema y pues es desafortunado. Mencionaba anteriormente, trabajo aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, y es algo muy común ver pues realmente ya no hay un estándar de qué tipo, o más bien qué estándar de edades son los que llegan. Han llegado menores de 13 años, por ejemplo, y mayores de 60, 70. Lo dicen demasiado, lo dicen muy concurridamente en Alcohólicos Anónimos. El consumo, las sustancias o la drogadicción realmente no respeta ni edad, ni sexo, género, condición física. Realmente no respeta absolutamente nada y pues muchas veces desde un punto de vista personal eso es lo que hace a la persona que se confíe, ¿no? Voy a aprovechar en esta ocasión, si yo veo pertinente, yo me presento generalmente como psicólogo porque esa es mi formación profesional. Sin embargo, también pertenezco a un grupo de autoayuda como lo es Radio Humanismo, el Grupo Samadi, en donde se imparten temas, aprovechando para dar el comercial también, se imparten temas de desarrollo humano. Es precisamente este próximo 17, si no me equivoco, cuando se va a dar el curso, no es cierto, perdón, es el domingo 19 de diciembre, cuando se va a hacer el curso vivencial aquí en la clínica. Están cordialmente invitados. Ya había hecho Alejandro los comerciales y los anuncios la semana pasada. Y pues bueno, aprovecho para darles la bienvenida a los compañeros que se están integrando aquí en presencial, que es primeramente la Kimi y el Güero, que ya es tarde pero seguro. Adelante Güero, preséntate. Hola Charlie, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos acompañan en la transmisión de hoy. Muchas gracias por permitirme estar aquí en una transmisión más. Y pues listos para aprender. Muchas gracias Charlie, igual por la compañía. Gracias a ti, Güero, psicólogo en formación también, y a Gil. En voz alta nada más, un breve saludo a la audiencia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No te preocupes, parece tímido ante la cámara, no hay ningún problema.
Pues bueno, bienvenido también psicólogo de formación, ya está por concluir según sé, y pues bueno, es gratificante saber que habemos más quienes nos estamos integrando a esta parte de la recuperación o de la salud mental. Es de verdad gratificante porque pues somos más chavos, digo, sin quitarle mérito obviamente a otras personas que no solo es la edad sino la experiencia que enriquece bastante. Es esta parte el que hayamos personas más jóvenes quienes podemos integrarnos dentro de un proceso no solo de recuperación, sino con la intención de obtener una mejor calidad de vida y pues bueno, al final es parte del proceso. Pati Nieto, muchas gracias por integrarte, dice, saludos Charlie, gracias Pati, un fuerte abrazo, nos vemos en un rato. Ernesto Fuentes dice, saludos carnal, un abrazo. DNB. ¿Quién sabe si anda en Denver? No, pégate más el micrófono, si de albur casi no se escucha. Ok, muchas gracias, gracias por el comentario. ¿Dónde está? Está en Miami, ¿no? Miami. Muchas veces le hacen cábula, ¿no? De que antes era ranelero de coches, ahora ya es de yates. Un fuerte abrazo, Evelio. García, perdón, se me movió. García Dragón Ángel nos manda un Bob Esponja feliz. Dice Kenia Fernanda, gracias García Dragón. Dice Kenia Fernanda Zapata, saludos Charlita, saludos Fercha, un fuerte abrazo y un fuerte saludo, nos vemos igualmente en un rato. Angie López dice, hola Charlie, me da gusto verte en la transmisión. A mí también me da gusto saber que están integrándose, saber que están comentando. Dios nos bendice significa DNB, ya decía yo. Ernesto Fuentes, muchas gracias por la explicación. Sí, necesito educarme todavía, me falta muchísimo. Dice García Dragón Ángel, buenas noches a todos en cabina, gracias. Charlie, gracias por compartir tu sabiduría y que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias García Dragón Ángel, verdad, gracias por los comentarios. Kevin Resendín Cuevas, ¿qué onda Carlos? Me suena, me parece, si no me equivoco, fuiste o eres, no sé si fuiste paciente aquí en la clínica. Espero te encuentres muy bien, espero no estarme equivocando, pero a veces luego no tienes foto, entonces también no ubico muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias por la compañía que nos están haciendo. Ya hay más personas, nuevamente les agradecemos como equipo la disponibilidad a conectarse y a formar parte de esta transmisión. Bueno, ya sentí un poco de nervios, la verdad. No es lo mismo transmitir solo, transmitir acompañado, pero pues son gajes del oficio, no es irme curtiendo, como lo saben, pues al final pues sigo aprendiendo, sigo creciendo, gracias a Dios, gracias al apoyo. Lo comentaba ayer mi madre en uno de los comentarios que hacía en la transmisión de Alejandro. Son personas varias las que han puesto su granito de arena para que el día de hoy yo pueda ser y hacer a lo que el día de hoy me dedico, orgullosamente y satisfecho por supuesto del progreso que he adquirido, y tomando en cuenta que pues bueno, este es un camino que no termina hasta que termina, ¿no? Hasta que me despida de esta tierra. No quiero sonar fatalista, pero pues yo sí consigo que en algún momento voy a dejar de estar, y pues qué mejor que hacerlo, qué mejor estar e irme pudiendo dejar algo en las personas de las que me rodeo, de las que transitan por mi vida, y a quienes me permiten acompañarles también es un placer, lo digo abiertamente. Dice Kevin Reséndiz Cuevas, el mismo, sí, ¿te acuerdas de mí? Simón, estábamos en la clínica. Simón, sí me acuerdo de algunas experiencias. Gracias por compartir, más bien por conectarte a la transmisión. Y pues ya adentrándonos un poco más en el tema, vamos a... No sé qué tan cerca me puedo poner el micrófono, no sé si me puedes apoyar tú escuchando, Sin problema, por favor. Y bueno, daba una definición breve de lo que es el comportamiento adictivo. Mencionaba que, pues bueno, básicamente es aquel que se interpreta, el que se interpone en el correcto desempeño de una vida normal. En pocas palabras es cuando la persona va perdiendo funcionalidad en actividades cotidianas, y ponía el breve ejemplo de cuando la persona le resta importancia a actividades como la escuela, el trabajo, la atención a la familia, actividades recreativas,
esencialmente son todas las actividades recreativas las que pues las va relacionando con el consumo. Son pocas las actividades que la persona con un comportamiento adictivo termina haciendo sin estar relacionadas con la sustancia o con la conducta adictiva, mencionado también de breve forma, que no solamente es el consumo o la ingesta de sustancias lo que resulta, lo que le quita funcionalidad a la persona, sino también, y ponía el ejemplo de lo que son los adictos al caos, los adictos a las relaciones tóxicas, no sé si eso les suena a algunos, los adictos al chisme, los adictos bueno, más bien quienes tenemos, o quienes tienen, ya me estoy embarrando, quienes tienen desórdenes alimenticios, desórdenes en el estado de sueño. O sea, hay de verdad una cantidad, pues no inimaginable, pero sí a veces pareciera que lo que menos pudiera resultar adictivo le puede llegar a quitar funcionalidad a la persona. Por ejemplo, lo que es la adicción al trabajo, y así también un breve paréntesis en especificar que hay de adicciones a adicciones. No se trata de justificar ninguna, sino de observar qué tan perjudicial pueden ser para la persona. Al final, el que trabaja de manera compulsiva, pues muchas veces sigue siendo un proveedor, y en ese caso puede descuidar lo que es la parte afectiva. En el caso de cuando tienen hijos, es muy común, o más común de lo que pudiese desear, que la persona que se dedicó exclusivamente al trabajo, su argumento es: yo les di todo. Económicamente sí, y algunos de los hijos, ya cuando son grandes, llegamos a argumentar: no, sí me diste todo económicamente, pero me hizo falta un abrazo, un beso, palabras de aliento. Quiero especificar, porque cuando hay un punto de vista mío, es que cuando hay una funcionalidad en el sistema, es decir, cuando por ejemplo el padre se dedica al trabajo y la madre, sin ser despectivo ni entrar en detalles de debate, la madre se dedica al cuidado y a la crianza de los hijos, ella puede proveer de este calor afectivo. Hay familias en donde el rol se invierte y también adquieren funcionalidad, es decir, la madre se va a trabajar y el padre se queda en casa. Al final es evitar precisamente descompensar. No se trata de, como dicen vulgarmente, ¿no?, tapar un hoyo destapando otro. O sea, al final es precisamente encontrar un equilibrio, porque la persona, pues, las personas o los seres humanos requerimos de esos dos puntos importantes, que sería la fuerza yoica, que generalmente o mayormente provee el padre, que es la fuerza de llegar a ser, la fuerza de seguridad, y la fuerza que provee la madre, que es la parte de la afectividad. Desafortunadamente, cuando los roles empiezan a mover, habemos o hay niños cuidando a niños, que puede ser cuando el hermano mayor, por ejemplo, cuando son de esos hijos que van en la escalerita. Pónganse cómodos, que me generan ansiedad, pónganse una silla o algo. Cuando los hijos mayores pues terminan cubriendo un rol que no les corresponde, a veces por necesidad. Realmente hago énfasis, y lo he hecho anteriormente, no soy ni juez ni verdugo. Al final cada quien sabe de qué forma lleva a cabo sus actividades. Insisto, aquí la intención es obtener una mayor información de, por ejemplo, cómo poder cubrir determinadas necesidades. Y en el caso de la persona con comportamiento adictivo, no sé si alguien en la audiencia pueda contribuir con algún comentario al respecto, pero generalmente se dice de manera muy, muy coloquial: se queja por todo y por nada, ¿no? Al final sí, es que si le dieron todo el dinero, que porque fue nada más dinero, que si le dieron la parte afectiva, que porque no le dieron dinero, no vieron regalos, ¿no? Están quienes se lamentan lastimosamente de sí mismos, diciendo: es que yo no tuve reyes, es que yo no tuve la compañía de mis padres, o de uno de mis padres, es que mi papá me abandonó, mi madre o mi madre estaba loca, o viceversa. Son argumentos varios los que se suele dar la persona con dependencia, más bien con comportamiento adictivo. Pero veíamos o platicábamos la sesión pasada que esto tiene una razón. O sea, el que es víctima, o el que se coloca en la postura de víctima, no, voy a hablar un poco más coloquial, no lo hace de gratis. Hablando a grandes rasgos, obtiene una ventaja, obtiene un beneficio. De entrada, y hablando a grandes rasgos, pues es no asumir la responsabilidad de sus acciones. O sea, básicamente
podría poner un ejemplo como el de la persona que a sus 30 y tantos o 40 y tantos a veces, o 50 y tantos llega a ser el caso, siguen viviendo en casa de sus padres, ¿no? Y muchas veces el argumento es, pues es que no me enseñaron a trabajar, ¿no? Y pues la pregunta sería, ¿y por qué no aprendiste, cabrón? O sea, ¿qué te limitó, no? O sea, realmente no había límites en ese sentido. ¿Más fuerte? No. Sí. ¿Sí? ¿Qué te faltó? Pues bueno, se explica a grandes, sin ser tan soez, pues te faltó responsabilidad, compromiso, disciplina, honestidad conmigo mismo, en el sentido de, pues ser honesto y decirme qué es lo que creo que está pasando con mi situación. Por ejemplo, algunas personas no salen a la vida a afrontar las circunstancias cotidianas por miedo, falta de recursos y muchas veces, y sin intentar, insisto, enjuiciar a nadie, pero es esta cuestión de, pues a veces quienes nos dieron formación pues, no tenían tampoco mucho de dónde agarrar. No es una justificación para ninguna de las partes, sino para comprender precisamente esa dinámica. Precisamente hoy aquí en la clínica empezaba con los pacientes de aquí el tema de proceso de rehabilitación, que es un modelo propuesto por Carlos Di Clemente y James Prochaska, quienes proponen este modelo. Se llama Etapas de Cambio. De hecho, yo hice un video hace tiempo explicando muy brevemente lo que son estas etapas, que son 6. Es la precontemplación, la contemplación, la preparación, el mantenimiento, la acción, el mantenimiento y la reincidencia, que actualmente la norma de salud no permite que se exprese como recaídos, sino como reincidentes. Es lo mismo, pero con un nombre más coqueto, ¿no? Pues bueno, hay factores que se ven implicados en que la persona reincida. De entrada, para que la persona, explico de manera breve estas etapas, para que la persona esté o se encuentre en preparación, se puede determinar que está en precontemplación, es básicamente que no alcanza a darse cuenta de las consecuencias que le ha traído el consumo. En el caso de un consumidor de alcohol o de drogas, es básicamente no lo alcanza a ver. Pudiese parecer absurdo porque las consecuencias pudiesen ser cada vez más graves, sin embargo, de verdad, no se da cuenta de... Les hacía un test breve de 10 preguntas y lo voy a hacer de manera breve también. Se resume a que la persona que responde estas preguntas responda sí o no, nada más. Si lo quieren hacer adelante, si no, pues absténganse sin problema. Es abarcando las áreas de lo que refiere, por ejemplo, a la parte física, social, espiritual, la parte económica, lo que es la parte legal. Que hay quien dice, pues a mí nada más me subieron una vez a la patrulla, con esa vez, si en ese evento estuvieron implícitos el consumo de sustancias, ya se podría catalogar como que, pues bueno, está relacionado al consumo. Y las preguntas se resumen he tenido problemas legales y ha estado implicado el consumo, cada quien responda como quiera. He tenido problemas en mis relaciones interpersonales, ya sea con padres, no con padres, que también con compadres, con hijos, con amigos, y ha estado implícito el consumo de sustancias, igualmente se responde sí o no. Quienes no son consumidores o no han tenido consumo de sustancias, no se compliquen, también aplica para la codependencia. O sea, un ejemplo puede ser, he tenido problemas interpersonales, o sea, relaciones con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con etc. personas, y ha estado implicada la relación con ese tóxico, es que no me gusta el término tóxico, pero con Voldemort o el innombrable. Si en algún momento familiares han hecho mención de ya déjalo, lo ves mucho tiempo, date cuenta, amiga, casi, ¿no? Te está metiendo en problemas y demás, cuenta o se puede contemplar como que hay un problema en esa área. Lo otro se refiere a, he tenido problemas legales, se ha visto implícito el consumo, he tenido problemas económicos, se ha visto implícito el consumo. En diferentes áreas es responder sí o no, honestamente. Y como lo comentaba con los pacientes aquí en la clínica, no es un aspecto ya de convencerme porque los demás me dicen, sino de que yo recapitule de manera breve qué tan cierto pudiera ser que sí tengo una problemática en referente a algunas áreas.
No es esto como esos test o cuestionarios que se hacían en las revistas hace tiempo de el chismógrafo, algunas de esas cosas, sino es algo más enfocado a que yo pueda ser consciente de qué tan cierto es si tengo problemas o no en determinadas áreas de mi vida referente con el consumo. Insisto, puede ser referente con un aspecto del trabajo, con el aspecto de las relaciones de pareja, con el aspecto del chisme. He estado involucrado en un chisme que no me correspondía, o una situación de chisme por algo que no me correspondía, y puede ser una manera de responderse y confrontarse con esa realidad. Y es que es precisamente lo que comentábamos la sesión pasada. Algo que caracteriza al alcohólico, bueno, voy a referirme al adicto en general, entiéndase situaciones de ingesta o problemáticas de ingesta como de proceso, como es la codependencia y pues dependencia emocional. Platicaba hace unos momentos con ellos y una de las características que más resalta en el adicto pues es precisamente la resistencia que muestra a darse cuenta de que tiene una problemática. Generalmente, y lo decía hace un momento al inicio, las personas a su alrededor pueden ser conscientes y realmente hacer énfasis en todas las complicaciones que tiene la persona, en todos los conflictos que se le han generado, en todo lo que ha dejado de hacer, en todo lo que ha postergado, cosas por el estilo. Sin embargo, la persona, por ejemplo, en la etapa de precontemplación, pareciera que no se da cuenta de esta situación, lo esquiva o por lo menos se niega rotundamente, inclusive llega a ver este aspecto de que defiende a capa y espada su consumo. Realmente, un punto de vista personal, resulta incómodo, es doloroso a veces darme cuenta que por ciertas, pues a veces lo que más me gusta, yo lo he dicho abiertamente, tanto en terapias grupales como con algunos de mis pacientes, me pidieron que dejara de hacer algo que me gustaba para hacer algo que no me gustaba. Y la traducción que yo doy a eso es, me pidieron que dejara de consumir sustancias, que es lo que me gustaba, para ir a un lugar en donde no me gustaba estar, que era el grupo. Platicaba con los chavos aquí en la clínica, y así les digo de cariño porque algunos ya no están tan chavos, y les decía, los viernes aquí viene una persona que no es, le dicen papá pastor, sí es papá pero no es pastor, y viene a cantar y compartir lo que él concibe como su poder superior, la palabra de su poder superior. A ver, apóyenme con, es que dicen que no se escucha bien, pero sí, pues no sé si se escucha bien. Bueno, voy a hacer el comentario de manera breve. A quienes están escuchando la transmisión, a veces, no digo que sea el caso de todos siempre, es necesario subirle un poco al volumen. Eso pasó las dos sesiones anteriores. Entonces, nada más si me pudieran apoyar en ese sentido. Y pues bueno, esperemos que la calidad del audio se vaya mejorando. De todos modos, voy a estar al pendiente. Les mencionaba que los viernes viene una persona que viene a compartir lo que concibe como la palabra de su poder superior, y les decía a modo de entre broma y en serio, ¿no? ¿Alguno de ustedes se imaginaba encontrarse un viernes por la noche cantando alabanzas? Yo en lo personal, no. O sea, nunca me imaginé que iba a estar aplaudiendo, alabando, rezando y demás, cuando mis noches anteriormente pues eran de desmadre, ¿no? O sea, de fiesta, de descontrol, de situaciones que me ponían en riesgo, etc. El darme cuenta en dónde terminé, por decirlo de un modo, entrecomillado, no me es agradable. O sea, generalmente decir, y más cuando le dicen al alcohólico, nadie te trajo, ¿eh? O sea, no te trajeron tus papás, no te trajo tu familia, no te trajeron los del grupo, ni mucho menos, te trajiste tú con tus acciones. O sea, esto es consecuencia de lo que tú hiciste. A la persona yo veo de repente algunas caras y dicen así como que no les agrada. Pues podrás enojarte todo lo que quieras, ¿no? Pero al final hay quien se argumenta diciendo, pues es que tengo un familiar, tío, hermano, lo que sea, que pues bebe igual que yo y pues él no lo interna, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que él no chocó, o él no quedó de ver, o él no empeñó, o él no robó, o él no le dijo a su padre todas las cosas con las que no estaba de acuerdo en la cena de Navidad, ¿no? O sea, tú te esperaste todo un año, digo, hablo al azar, ¿no? No es para nadie. Tú te esperaste todo un año para ponerte, desinhibirte y poder expresar tus puntos de desacuerdo en el momento menos indicado.
pareciera que te esperaste hasta que sacaron el pollo, o el pavo, o lo que sea, la costilla, para poder expresarles tus inconformidades. Aquí la cuestión de entrada está al punto de no le cuesta trabajo o es incapaz en ese momento la persona de poder expresar sus emociones sin la necesidad de desinhibirse. O sea, necesita un filtro, por decirlo de algún modo, un desinhibidor que le dé valentía. Mucho de lo que hablábamos en sesiones pasadas también va referido al aspecto del por qué consumen los consumidores, valga la redundancia, y va más allá del por qué me gusta, porque esa es la respuesta más típica, ¿no? de cuando se le pregunta a algún consumidor de sustancias, ¿por qué consumes? Pues generalmente responden porque me gusta, porque me divierto, porque me entretengo, lo hice por experimentar, etc. Pero cuando se les cambia la pregunta al para qué consumes, generalmente no digo que sea una regla para todos, pero generalmente la respuesta ya no se puede dar tan fácil, porque lleva un proceso más de concientización referente al para qué estoy haciendo esto si sé el daño que me causa. O sea, la resaca o la cruda, como se le conoce coloquialmente, pues es una manifestación de que mi cuerpo está presentando una alergia. O sea, mi cuerpo expulsa o trata de deshacerse de la sustancia que le está infectando. Y hay quienes cuando pues bueno, llegaba el vómito, por ejemplo, en el caso de mientras estabas en la borrachera, después de vomitar, y perdón por ser tan gráfico, pero luego volvían a consumir. O sea, decían, ya me repuse, ¿no? Ya mejor ya la podemos seguir. En este ínter en el que la persona va introduciéndose en el mundo de las sustancias o de las drogas, pues va conociendo lo que yo en algún momento creí que era broma, y esto lo digo en serio, que decían que de una sustancia se pasaba a otra. Y pues bueno, al final todas las dudas o todo de lo que llegué a dudar en algún momento, a la mala lo aprendí, y digo a la mala en el sentido de, pues fueron al final de cuentas experiencias no muy gratas o desagradables, y pues bueno, el día de hoy puedo decir que estoy agradecido, sin embargo no se le quita lo desagradable a determinadas etapas o determinados momentos. ¿Qué me ha hecho? Porque al final mencionaba al principio, esto es un proceso. ¿Qué me ha hecho salir de esa etapa de precontemplación? Es decir, de la negación de mi problemática, en mi caso personal. Ya me puse muy alcohólico, ¿no? Pues básicamente, la recapitulación, la honestidad para conmigo, por incómoda o desagradable que ha llegado a resultar en algunas ocasiones, pero sobre todo la responsabilidad. Cabe resaltar que la responsabilidad no es un aspecto que se hace de la noche a la mañana, y si hay algo que caracteriza al alcohólico es que, y me estoy metiendo también, ustedes lo son también las otras características, es que es intolerante a la frustración. O sea, básicamente no sabe esperar, le gusta tener la recompensa, inclusive si se pudiera o si se puede, antes de realizar el trabajo. Entonces muchas veces de lo que le hace autosabotearse, frustrar sus objetivos, frustrar sus planes, porque no sabe esperar a que la recompensa llegue. Es una persona que se caracteriza por tener impulsos cortos o de mecha corta, hablando a grandes rasgos. Es como un niñote, ¿no? Básicamente. Un niñote que si las cosas no son cuando yo las pedí, o cuando yo las pedí, pues entonces ya no quiero nada, ¿no? Y cuando lo vemos en perspectiva y preguntamos quiénes dan ese argumento, pues volteamos a ver a los más pequeños y pues tienen precisamente pues esa característica, ¿no? Si las cosas no se les dan en el momento que las piden, se emberrinchan o hacen una pataleta, y pues al final deciden no hacerlo. ¿Sí se escucha bien? Porque siguen comentando que se escucha muy bajo. Voy a darle lectura a algunos de los comentarios que añadieron. Si me pudieran apoyar, nuevamente les pido el apoyo con la retro para poder pues monitorearme. Aquí quienes me están apoyando, que es Gil y el Güero, me dicen que sí se escucha bien, están escuchando desde su celular, entonces no sé si quienes estén escuchando están desde la computadora, algún otro dispositivo electrónico. Ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? Aquí hay otra información, entonces pues leo de manera breve. Dice, ya había leído a Alejandro Cedeño, gracias por los deseos, por los mejores deseos y las bendiciones
Decía Charlie, se escucha muy bajo, en eso estamos. Muchísimas gracias, Alex, por el comentario. Dice Monse Bulma Barrón, perdón. Hola, Carlos. Hola, Monse. Un gusto saber que están aquí y pues un fuerte abrazo y un saludo. Ana Obando dice, hola, buenas noches, Charlie y equipo en cabina. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. Dice Omar Aguilar, saludo Charlie, te echo humildad, hermano, aquí la Flore presente. Un fuerte abrazo, Flore, Omar, cuídate mucho, un fuerte abrazo a la distancia. Dice Isesa Cortés, saludo Charlie, muchas gracias Isesa. Areli Zárate dice, hola Carlos, buenas noches Areli. Ana Bando dice, no se escucha. García Dragón Ángel, no se escucha bien. ¿Sí se escucha? Sí, igual lo que decías, si nos pueden apoyar a subirle en su dispositivo, a veces por ahí puede que haya lo que decían la otra vez igual en la transmisión de Alejandro, a lo mejor ese desfase a lo mejor con el audio. Pues me encargué de revisar todo antes, de verdad lo hice con la intención de que el audio precisamente se evitaran las fallas. Pues bueno, de todas maneras yo me voy a encargar de que en la repetición cargada de YouTube el audio tenga una mejor calidad. De todas formas, pues si pudieran intentar quienes tienen complicación con el audio subirle un poco, yo me voy a seguir acercando al micrófono, no hay ningún problema. Ahora es que yo no tengo inconveniente, pero si me pudieran apoyar en esa parte se los agradecería mucho. Decía Estela Vera, dice muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches Estela, gracias también a ti por integrarte. Sonia Baltasar dice buenas noches Sonia, dice Susana Silva Mota, hola Charlie, buenas noches. Hola Susana, muchas gracias por integrarte. Estela Vera pone un perrito confundido. Yo estoy igual porque pues aquí tengo unos datos y pues me están compartiendo otros, espero que se esté mejorando la calidad del audio. Dice Norma Rayón, mi madre, dice hola, buenas noches, tarde, un poquito tarde, Dios te bendiga siempre y mucho éxito. Muchísimas gracias mamá, también te mando un fuerte abrazo y beso a todos en casa, mi papá si está ahí contigo, también un saludo y un fuerte abrazo. Dice Estela Vera, no se escucha, una disculpa nuevamente. Norma Rayón, mi madre nuevamente, se escucha muy bajo el volumen. Pues bueno, esperemos que esto no se mantenga así, que siga mejorando el audio. Dice Susana Silva Mota, está bajo el sonido, yo tengo todo el volumen con los audífonos. Pues bueno, entonces será cuestión de revisar. Aquí me siguen diciendo que el audio está bien, pero pues bueno, esperamos que pueda ser de mejor utilidad. Entonces ahorita lo revisamos, me están apoyando aquí a checarlo. Y comenta Flor Gómez Delgadillo, sí se escucha muy bajo el volumen. Bueno, voy a hacer todo lo posible por pegarme al micrófono, espero esto pueda ser un poco más de utilidad. Aquí las personas que me están apoyando, Gil y el Güero me están apoyando, pero pues bueno, vamos a seguir mejorando esa parte. Dice Flor Gómez Delgadillo, pero excelente tema, sé que se está abordando, gracias por compartir tu conocimiento. Saludos desde Zacatecas, saludos a todos Zacatecas, desde aquí de la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, otra parte de la cabina, más bien otra cabina, aquí en la Clínica Humanista. Y pues bueno, voy a continuar para no perder el hilo porque me distraigo muy fácil. Comentaba este modelo que proponen Carlo Di Clemente y James Prochaska como una explicación, un análisis de lo que es el proceso que vive la persona que tiene adicciones. Pues básicamente mencionaba que la primera etapa, como la precontemplación, es no darse cuenta de la problemática. A grandes rasgos, ¿qué ayuda a la persona a poder salir de su condición, voy a decirlo de esta forma, de miopía o de ceguera, de las consecuencias? Se le llama miopía del futuro, es una forma de describirlo. No logran contemplar las consecuencias, no logran contemplar, no logran vislumbrar su realidad tal cual es, y pues bueno, eso les impide que puedan tomar cartas en el asunto. ¿Qué le ayuda a la persona? Pues hacer un choque de realidad, o tener un choque de realidad, el que pueda vivir las consecuencias de sus acciones. ¿Cuál es el rol que impide que esta persona pueda realmente chocar con su realidad como es
en un contexto completo, su facilitador. El facilitador a grandes rasgos es quien, valga la redundancia, facilita que la persona no pueda, más bien, o que pueda salir más fácil de las circunstancias complicadas o simplemente que no haga contacto. Uno de los ejemplos más comunes que suelo yo poner aquí en la clínica, por experiencia vista, por decirlo de algún modo, es aquel al que le dicen: en esta casa ya no se va a tolerar el consumo de alcohol, por ejemplo. Sin embargo, la persona llega alcoholizada y lejos se puede hablar, por ejemplo, inclusive de consecuencias. Se le puede decir a la persona en esta condición: si llegas después de las 10 de la noche o después de determinada hora, la puerta se cierra y ya nadie entra. Pero entonces el facilitador, al ver que el adicto, voy a decirlo así, llega después de la hora apartada, pero se está muriendo de frío en la calle, en la oscuridad, solo, de repente se le empieza, coloquialmente dicen, tiene, su corazón de pollo no le deja permitir que su familiar o la persona con adicciones tenga un contacto, precisamente. Permítame un momento, ¿me pasas el cable de la extensión? Gracias. No le permite que haya un contacto realmente con su consecuencia, y pues bueno, eso deriva en que pues la persona no registrar una consecuencia de su problemática, pues básicamente va a seguir teniendo las mismas conductas o los mismos comportamientos. Conocí a una persona que le decía precisamente esa parte: en esta casa ya no se va a permitir el consumo de alcohol, pero llegaba alcoholizado y al día siguiente a él le ponían un caldito un consomé, o si era un consomé, creo que se le llama menudo, el de la pancita, y su corona. Entonces, el lenguaje, por decirlo de un modo, la indicación era clara, ¿no? O al menos eso parecía: en esta casa no se permite el consumo. Sin embargo, el comportamiento que tenía el facilitador era totalmente contrario u opuesto a lo que se estaba queriendo esperar. Esta costumbre, o más bien este hábito que tiene el facilitador, es uno de los factores, insisto, no es culpa de él, es responsabilidad de todos, lo había mencionado en sesiones pasadas. Es parte de lo que a la persona le imposibilita salir de esa condición. El argumento, o visto desde afuera, podría ser: ¿y cuáles son las razones que tiene el consumidor al adicto para dejar de beber? Si al final de cuentas sigue habiendo un reforzador de su conducta desagradable, su conducta disfuncional, es decir, el consumo de sustancias. Le digo que deje de consumir, pero si le sigo dando su cerveza o le sigo curando la cruda, valga la redundancia, más bien valga la expresión, pues al final la persona, no hay razones, o sea, básicamente no hay un incentivo, por decirlo de algún modo, para que deje de consumir. Otra forma en la que la persona no logra hacer contacto con sus consecuencias es básicamente cuando, por algún comportamiento inadecuado en el individuo que tiene en sociedad, es decir, en la calle, por ejemplo, lo llevan al MP o lo llevan al MP, y de repente entonces llega el padre, la madre, el facilitador, en resumidas cuentas, y pues ahí no sé específicamente si son 48 horas, pero pues básicamente en cuanto lo ven ahí lo sacan. Hay una gran diferencia, quiero hacer énfasis en esta parte, entre ser insensible o ser indolente ante las consecuencias de mi familiar y facilitarle precisamente el que no haga contacto con esas consecuencias. El ser indolente, un punto de vista personal, insisto, es, a mí, y perdón por la expresión, pero es: a mí me vale madre lo que te pase, y pues no te apoyo, ¿no? O no te hago saber que yo estoy ahí. Y el facilitador pues es el que no solo vas a saber que está allí, sino que literal resuelve por el consumidor, o sea, no le permite, la expresión a grandes rasgos es esa: no le permite hacer contacto con sus consecuencias. Se puede explicar a grandes rasgos como, a menos conciencia de las consecuencias que tenga la persona por sus acciones, menor va a ser
la capacidad que tenga para hacer conciencia precisamente y salir de la conducta que le ha traído tantos conflictos. Entonces, la persona, para poder salir de esa negación, necesita, podría decirlo de esa forma, necesita hacer contacto con aquello que le desagrada. Aquí hay familias que con muy buenas intenciones pudiesen verse de esa forma. Dicen, es que es el cumpleaños de mi familia y todos los cumpleaños le llevo un pastel y le cantamos las mañanitas y demás. ¿Le puedo llevar un pastel? Me suelen preguntar, a veces le haces una pregunta y la respuesta es una sugerencia. La sugerencia es no. Y algunas familias hasta se ofenden. O sea, yo no lo hago con la intención ni con el afán de ofender, pero dicen, es que ¿cómo crees si es su cumpleaños? Y la respuesta es que él sabía también que iba a ser su cumpleaños y a él no le importó. O sea, realmente él sabía que tenía eventos importantes, sabía que estaba en los 15 años, su trabajo. De repente aquí se les da por ser muy responsables cuando llegan a la clínica. O sea, estando allá afuera, lo que mencionábamos, característica del comportamiento adictivo, es desatiende actividades cotidianas o actividades importantes para él, aparentemente. Sin embargo, cuando, por ejemplo, llegan a un internamiento, de repente ya les da por querer estudiar, por querer trabajar, por querer ser buenos padres, buenos hijos, etc. No estoy diciendo que la persona no tenga ese potencial, sin embargo, lo que evitan, lo que intentan evitar precisamente estando en un internamiento es hacer contacto con la consecuencia generada por sus acciones. O sea, estás aquí por alcohólico, por drogadicto, por la dependencia que tengas. Lo decimos o se dice en un amplio sentido. No tenemos aquí afuera de la clínica una red atrapaborracho. O sea, no es como que pasaste y te quedaste pegado. Algo hiciste, y no estoy diciendo que por eso seas malo. Lo he dicho yo, lo suelo comentar con las familias. El que hayamos cometido errores no nos vuelve malas personas. Simplemente, digo, sin minimizar, nos vuelve humanos. O sea, al final de cuentas, es una condición muy humana el cometer errores, pero la consecuencia del no hacer conciencia precisamente de la problemática que se está presentando no permite el cambio de manera, podría decir, satisfactoria. Por lo menos no es tan saludable el que no se le permita vivir sus consecuencias. Posteriormente viene la etapa de la contemplación, que a grandes rasgos es cuando la persona ya empieza a darse cuenta o empieza a concebir que sí tiene una problemática. Esto precisamente lo puede notar cuando empieza a ver que sí se queda sin dinero, empieza a ver que sí se ve flaco. La frase de algunos padres es: ya te ves bien flaco, ¿no? Y yo lo decía a grandes rasgos: si mi mamá me lo dice, pues es mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá siempre me va a cuidar, digo, y le agradezco mucho esa parte. Pero ya cuando te lo dicen los amigos, o sea, los mismos ahora sí que de la fiesta, pues ya como que ya es un indicador que algo no está muy bien. Pero hay quien se mantiene aún así negado. O sea, y empiezo, yo lo he comentado en alguna ocasión, yo estaba marcado, pero no por el ejercicio que hacía, sino por la falta de alimentación o de cuidado personal. Entonces, digo, aunque he platicado en diferentes ocasiones de esta situación, el día de hoy pudiese parecer algo risible. Sin embargo, en su momento, pues es una situación que preocupa. Y lo decía al momento de la sesión precisamente, esa es una enfermedad familiar. Me atrevería a decir inclusive que es social. Cuando vienen a dejar a los pacientes aquí a la clínica, a veces cuando se les informa que las terapias también son para ellos, igualmente algunos se ofenden y dicen: pero si el enfermo es él. Y lo decía ayer Alejandro precisamente en la transmisión de ayer, decía: sí, vienen, dejan al familiar, dicen: ármelo, ¿no? O ármelo. Y le dice: sí, pero primero necesito también hacer contacto con usted, o que usted entre a la sesión para que nos diga cómo le hizo para desarmarlo, o sea, qué fue lo que le hizo falta. A grandes rasgos, y siendo un poco burdo, es pues el enfermo no salió de la coladera, en algún lugar se enfermó. Y esta situación es muchas veces la que la familia también se resiste a comprender. De hecho, este modelo de las etapas de cambio que se propone no es nada más o no es únicamente para trabajar con los pacientes internos, sino también con las familias. También hay una resistencia por parte de la familia a creer que pudieran ser ellos los que facilitan determinadas
instancias, pero la cuestión es, o el punto es demasiado claro en ese sentido. El que la persona o el paciente llegue a la clínica, haga un cambio de paradigmas, un cambio de hábitos, genere compromiso, responsabilidad, valores que requiere precisamente para dejar, no solo dejar de consumir, sino lograr una vida funcional en el sentido que se entienda, pues es precisamente entender que la familia juega un rol muy, muy importante en este proceso. Dejarlo nada más para que se bañe, volverlo a sacar y regresar al mismo entorno, pues es básicamente volverlo, y perdón por la expresión, pero es volverlo a empuercar. O sea, a grandes rasgos, hay poca probabilidad de éxito cuando la familia está resistente precisamente a esta parte del proceso. No es un juicio, no es echar en cara nada, sino simplemente clarificar y tomar conciencia de esta parte. Lo decía ayer Alejandro y yo concuerdo totalmente con él. Esto no es educación, no es que compartan obligadamente el punto de vista que estoy compartiendo mi punto de vista, lo que he percibido a través de la experiencia que he llevado aquí en la clínica, a través de una experiencia personal, y al final podrá cada quien tener su propio punto de vista, es totalmente respetable y válido. La sugerencia es pónganlo tela de juicio. A ponerlo, dice, o yo he escuchado a Alejandro comentar en diferentes ocasiones, métalo a la máquina de la verdad, ¿no? Tú dices que estás muy bien o que tu sistema funciona muy bien, entonces ¿por qué hay tanto afán, por ejemplo, de generar situaciones de caos, de conflicto, de adrenalina en el entorno familiar? A veces pareciera, y fue algo que platicaba con mi terapeuta en una sesión, decía, gracias a Dios y gracias a todos los que han contribuido en mi desarrollo, me siento tranquilo, todo está operando, o la mayor parte de los ámbitos de mi vida están operando de manera satisfactoria, por lo menos para mí. Sin embargo, una parte de mí me dice, es como tener al diablito y al angelito, ¿no? Una parte, el angelito, perdón, me dice, disfruta de esta parte, te lo has ganado, sigue trabajando, etc. Y el diablito me dice, ¿y si dejas de estar en tus juntas? ¿O si dejas de asistir al grupo? ¿Si dejas de prepararte? Pareciera absurdo este comentario, sin embargo así es como opera la mente de un adicto. Y lo hablo abiertamente, ¿no? O sea, de repente es una adicción al caos tremenda. Mientras más está tranquilo, yo me empecé a sentir incómodo por la quietud que estaba experimentando. O sea, fue como... ese no fue el pensamiento, pero ahorita comentándolo y exagerando, dramatizándolo, ¿y si quemamos algo? O sea, todo está como que muy tranquilo, y si prendemos el bote de basura y vemos cómo arde, hay quien se comporta así en sus relaciones. O sea, yo les comento, a veces soy un poco más no sé, confrontativo con los pacientes aquí en la clínica, y les he comentado en algunas ocasiones, tienes el trabajo que tanto le pedías a Dios, a la vida, a tu poder superior, como lo concibas, tienes la pareja y la familia que tanto pedías, estás alcanzando los objetivos que tanto le demandabas a la vida poder alcanzar o querer alcanzar, y cuando estás casi llegando a la meta, te metes el pie. ¿Se me explicó? O sea, es impresionante la capacidad de destrucción que tiene el alcohólico, bueno, el consumidor o el adicto en general. Sin embargo, así como es capaz de crear, perdón, así como es capaz de destruir, así también es capaz de crear. Familias llegan aquí a la clínica, a veces yo siento que exageran, pero pues les creo porque soy creyente. Llegan diciendo, es que mi hijo, mi familiar, es buena persona. De esa parte no la dudo, realmente no lo dudo, generalmente. Y dicen, es que es buen padre, es buen trabajador, es buen proveedor, es buen ser humano. El único problema es que se droga o es que bebe. Yo no dudo de esa capacidad de creación de los seres humanos, no quiero ponerme meloso, pero ese es mi punto de vista. Sin embargo, sé, por lo menos en una experiencia personal, también el potencial que tengo de destrucción. El día de hoy es verlo desde una perspectiva diferente, ya no es temerle a esa destrucción o esa capacidad de destrucción, sino es entender o procurar entender o comprender el por qué esa afición o esa adicción al caos, por qué esa necesidad precisamente de querer
decíamos a grandes rasgos y muy burdamente, es como un síndrome, no estoy ni diagnosticando ni inventando nada más, así lo escuché, es el síndrome del rey Midas, ¿no? No recuerdo si la palabra era síndrome, pero lo voy a decir así. El rey Midas, pues bueno, a grandes rasgos pues, es el que todo lo que tocaba lo convertía en oro. La parte inversa o el síndrome invertida sería todo lo que tocas lo destruye, lo voy a dejar así para no ser tan soez. Pero hay quien pareciera que tiene esa costumbre. Uno de los puntos precisamente características del adicto, de la persona adictiva, es precisamente la baja autoestima, y es ahí donde se sustenta este autosabotaje, este autosabotaje. La persona tiene sobre de sí mismo una concepción de no valía, que básicamente es, sé que soy capaz de lograr todo lo que me propongo, porque pues he visto el potencial, porque me lo han intentado reflejar, por X o Y. Sin embargo, pareciera que una parte de mí jala en sentido opuesto a lo que son mis intereses, mis deseos y mis compromisos. Y esa parte yo he visto muy lamentable realmente por el potencial que ven muchas personas que pasan por aquí en la clínica. Generalmente escucho a sus padres o a sus familiares intentándoles dar, según ellos, autoestima, diciéndoles, vales mucho, eres importante, nosotros te queremos. La persona podría atreverme a decir, lo sabe, o por lo menos lo ve expresado en el interés que tienen sus familiares al venirlo a ver, en apoyar, en el venir a las sesiones, etc. Sin embargo, una parte de sí mismo podría atreverme a decir, no cree ser merecedor de ese cariño que le están brindando. Es por eso que cuando pudiera decirlo de manera más coloquial, hay a quien le duele el amor, no sé, hay a quien le duele. La otra vez me cabuleaba el padrino, el maestro Roberto, y pues ya me quemé, ¿no? Me decía, hay personas a las que pareciera que en las relaciones les gusta que les traten mal. Pareciera que si no te trata en términos coloquiales, de su chavo, o te trae vaya, lo voy a decir así como es, pero no haya conflicto, parece que si no te trata como pendejo, no eres feliz, porque quien te trata bien, pues hasta le huye, algunos, digo, me han contado, ¿no? Y es pues es triste de alguna forma para las personas que tienen este comportamiento, porque al final llegan a otra característica precisamente del comportamiento adictivo, que es precisamente el aislamiento. Se empieza a aislar, y yo creo que el sustento, ¿qué sería? Lo que le da soporte a gran parte, por lo menos a gran parte de la conducta adictiva, es el victimismo. Se concibe a sí mismo como el que más ha sufrido, al que más le han hecho, el que más ha tolerado maltratos, humillaciones. Y yo lo he trabajado con los pacientes aquí en la clínica, y cuando trabajamos, por ejemplo, lo que es un autoanálisis de su persona, trabajamos con lo que son cualidades y defectos. Y para cuando se trata, el ejercicio básicamente consta en hacer una lista de las virtudes o de las cualidades que yo contemplo en mí, así como de los defectos que yo también, pero desde una perspectiva personal. Y la gran mayoría les doy un tiempo determinado, y hay quien para escribir sus defectos es pero rapidísimo, o sea, les falta tiempo para seguir escribiendo. O sea, les digo, ya acabó el tiempo y siguen todavía, porque todavía hay cosas más, todavía hay más cosas que ven en ellos como defectos o como desventajas. Sin embargo, cuando hablamos de virtudes, los encuentro muchas veces en apuros porque no hay, por lo menos ellos no los ven. Las cosas que les dicen sus familiares no les terminan de convencer. Les pueden decir de una inteligencia, inclusive de un aspecto físico, les dicen guapos, ¿no? A sus niños.
a sus jóvenes, a sus familiares, pero no lo contemplan ellos en su persona. Esta es una cuestión desde un punto de vista tratable. Insisto, ya para ir cerrando esta sesión, son factores nada más, es decir, no son características determinantes, pero no son factores determinantes para que una persona se vuelva adicta el que haya nacido en un lugar donde hay, por ejemplo, violencia, uso de sustancias, entre otras situaciones. No, más bien es un factor que puede contribuir. No es determinante. ¿Por qué? He conocido personas y he tenido pacientes también que es el contacto con el alcoholismo, por ejemplo, de sus padres o de algún familiar cercano, el que les hace, voy a decirlo así, odiar o mostrarse aversivos al alcoholismo. O sea, hay personas a grandes rasgos que dicen, yo no bebí, igual y no tanto porque no quisiera, sino por nada más de recordar cómo se ponía mi padre, mi madre o X persona, pues yo mejor me hice a un lado. Entonces, digo, estoy siendo muy simplista en ese sentido, pero a grandes rasgos es precisamente una muestra desde mi perspectiva, el que la persona, no por haber visto a personas que consumieron en casa, se vuelve un adicto o una persona con dependencia de sustancias. Es un factor. Me gustaría que posteriormente aterrizáramos de manera breve igualmente, pero haciendo énfasis de manera adecuada, en las 4 etapas posteriores del proceso de rehabilitación, aunándolo a este tema que es el de personalidad directiva, no perdiendo la línea, sino hay algunas características que se mencionaron en el transcurso del tema, como el distanciamiento social, los trastornos de estrés y ansiedad, la personalidad impulsiva o el bajo control de impulsos, la carencia de objetivos, propósitos u objetivos, la baja autoestima, que precisamente está aunado al punto anterior, la negación o la resistencia que el paciente tiene ante su condición alcohólica o de dependencia, y el miedo y la inseguridad. 3 puntos están aunados, que es el de autoestima, la falta de propósito y la inseguridad y el miedo. Y bueno, a grandes rasgos son estas características. Se ven muy notablemente en las personas. Se habla mucho o se hace más énfasis. Lo primero que se dice o que se puede imaginar cuando se habla de un adicto es de alguien dependiente a las sustancias, alcohol, drogas. Sin embargo, entiéndase como adicto aquel que pierde, o una interpretación breve, aquel que pierde la libertad, aquel que se vuelve prisionero de un comportamiento repetitivo, aquel que presenta tanto manifestaciones físicas y o psicológicas. Las manifestaciones psicológicas es por ejemplo, el creer que sin la sustancia o creer que sin la persona, en el caso de los codependientes, no puedo alcanzar la felicidad o no puedo sentirme pleno. Las manifestaciones fisiológicas son las que comúnmente en los alcohólicos se ven más comúnmente: los temblores, las taquicardias, la irritabilidad, no sé si la irritabilidad también es parte de los movimientos involuntarios, la incapacidad para concentrarse, la pérdida de memoria, el aletargamiento, etc. Ya lo decía al principio del tema del día de hoy, las características son extensas, el tema da para más, da para muchísimo más. Esperemos, primeramente Dios, nos podamos ver la próxima sesión. Me despido con unos comentarios breves de los que están integrándose o que se integraron. Decía Mani Cuevas, que es mi hermana, te mando un fuerte abrazo y beso, hermana Vianey, cuídate mucho, te amo. Decía Sasaway, buenas noches Charlie, buenas noches güera, un gusto verte conectada. Chivis Santillán, que es mi tía, también, han de decir, todos se conectan sus familiares nada más, ¿no? No, también hay otros compañeros. Un saludo a mi tía, buenas noches, un fuerte abrazo también. También te quiero, tía, también te mando un fuerte abrazo. Estela Vera, muchas gracias y una buena noche a todos los colaboradores. Muchísimas gracias. Sí, el equipo de Clinic de Radiohumanismo 4 y 5, pues bueno, ya conocen a Roberto, a Alejandro, su servidor. En las transmisiones tras bambalinas también se ha encontrado
Rodolfo, que es el güero, al licenciado Ismael, también primeramente lo vamos a tener en una de las transmisiones. Está preparando un tema también para poder aportar algo al canal y sobre todo a quienes tengan interés en seguir alimentándose en ese sentido. Y pues bueno, les agradezco a nombre de todos los que conformamos el equipo de Radio Humanismo 4 y 5 por su compañía. Dice Estela Vera, muchas gracias y una buena noche, ya lo había leído. Manda un pulgar arriba que no voy a hacer porque después me van cotorrando. Dice Susana Silva Mota, gracias a ti Susana. Dice Andrés Gil, ¿quién sabe quién será? Dice, muy buen tema y me agradó cómo lo desglosaste. Muchísimas gracias Gil, de verdad. Gracias por la compañía, por el tiempo y por la amistad también. Buenas noches Charlie, buenas noches a ti Gil también. Dice Tessa Pérez, saludos, buenas noches Tessa, un saludo también a ti a la distancia. Susana Silva Mota, sí chequen el volumen por favor, lo voy a checar, de verdad yo me comprometo en ese sentido a ofrecer un audio de mejor calidad. Vamos a seguir trabajando en esa parte. Agradezco la retro y pues bueno, vamos a seguir trabajando. Dice García Dragón Ángel, que es mi paciente, un gusto, no te había identificado, perdón. Te mando un fuerte abrazo también y espero se encuentren todos muy bien. Muy buen tema Charlie, muchísimas gracias. Espero de verdad que haya sido de agrado, que haya sido nutritivo para todos ustedes. Agradezco la compañía, me presento nuevamente, mi nombre es Carlos Sánchez, soy psicólogo, estoy en la clínica, me encuentro en la clínica humanista, aquí colaboro junto con, insisto, el licenciado Ismael, el maestro Roberto, el maestro Alejandro, brindando tratamientos para la recuperación. Dice Luz de Rayón, buenas noches, te quiero, yo también te quiero amiga Chaparrita, te mando un fuerte abrazo. Dice Norma Rayón, está fallando mucho el sonido, hijo. Lo voy a checar, ma. Ya no me regañes, no. Lo voy a checar, voy a seguir pendiente. Y decía, aquí en la clínica humanista donde se brindan tratamientos para la recuperación, es un proceso de rehabilitación, un modelo residencial, aunque ya mencionaba, también se dan terapias externas, terapia individual, terapia grupal, terapia de pareja, terapia familiar, terapia a niños. Cualquier duda, yo estoy publicando los números de la clínica para que quien requiera de información quede a sus órdenes. Ya como punto final, lo he comentado con diferentes familias en diferentes ocasiones, comprendemos lo difícil que es pasar por una situación cuando hay un familiar con dependencia de sustancias y entendemos también que es complicado poder tomar una decisión. Sin embargo, es preferible tomar la decisión cuando todavía se puede hacer. No es meter miedo, ni mucho menos, es hacer conciencia de que las drogas, el consumo de sustancias son muy traicioneras, puedo decirlo así. Realmente no avisan de en qué momento puede uno terminar en situaciones desagradables. La intención del tratamiento aquí en la clínica, así como en muchos otros lugares, es que sea preventivo más que correctivo. Entonces, dudas, si de algunas de las preguntas que hice al principio, referente a si ya ha tenido problemas en el aspecto legal, económico, familiar, relaciones interpersonales, físicas, mentales, etc., hay alguien que pudiera responder que sí a algunas de estas preguntas, considere la opción de una consultoría. Aquí hay somos psicoterapeutas como consejeros en adicciones. Pues bueno, está esta parte de poder brindar otra perspectiva de lo que es un modelo terapéutico, de lo que es un proceso de rehabilitación. Aquí en la clínica, ya claro, nada más como punto final, no es un anexo, es una clínica, se trabaja de forma certificada y lo que se busca dar es precisamente un tratamiento de entrada libre de violencia, porque si algo de lo que lo mencionaba en el tema, algo de lo que carece el alcohólico, el consumidor, es de autoestima. Y perdón por la expresión, pero el tratarlos a mentadas de madres y expresiones de esa índole, pues nada más es recordarle lo que él ya cree. O sea, al final se trata entre otras cosas, de una reprogramación, de una concientización, de generar responsabilidad, disciplina y nuevos hábitos. Para eso se requiere el trabajo en conjunto de familiares, equipo terapéutico y obviamente el paciente. Entonces, pues bueno, ahí está la información. Dejo mi número a sus órdenes.
Y pues bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias, Gil, por la compañía, por el tiempo. Ya se nos fue el güero, pero pues bueno, sabemos que por ahí anda, pues el chapulín, ¿no? Anda saltando de un lado a otro. Entonces, un fuerte abrazo a todas las personas que se conectaron. Luz de Rayón, buena noche, te quiero. Insisto, también te quiero, chaparrita. Arely Zárate comenta, felices 24 horas y buenas noches. Muy buenas, felices 24 horas. Gracias a todos por conectarse. Que tengan excelente noche. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.